Hola, muy buenos días a todos los que están del otro lado. Mi nombre es Romina López Cuenca, soy psicóloga y me he especializado en lo que tiene que ver con la gestión del capital humano. Soy socia fundadora de la consultora Leadvisor y uno de los asuntos que nos encargamos en la consultora es de la capacitación del personal. Hoy en día vamos a hacer una capacitación, un curso corto a modo de introducción de coaching. Entonces, esta clase va a estar grabada. Era la mejor forma para que ustedes pudieran ver diapositivas y seguir la clase mirando las diapositivas y también que pudieran estar escuchando mi exposición. Entonces, luego que finalice esta clase grabada, vamos a conectarnos en vivo para esperar preguntas o comentarios que quieran hacer y que podamos intercambiar. Bueno, vamos a comenzar con la temática de coaching que ustedes pueden ir viendo y siguiendo acá las diapositivas. Bien, en el coaching uno de los representantes, uno de los creadores de lo que es el coaching es Rafael Echeverría. Rafael Echeverría es chileno y en base con algunos fundamentos éticos, tomando algunos fundamentos desde la filosofía y desde la psicología, es que conforma esta disciplina que hoy conocemos como el coaching ontológico. La práctica del coaching ontológico nace desde el ámbito de la ética, desde situaciones similares a la que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Años atrás, Rafael Echeverría encuentra que frente a la crisis de la humanidad, de la globalización, una crisis fundamentalmente ética, por la gran dificultad que se encontraban las personas para encontrar el sentido de la vida y a la vez también el sentido de la vida, el no saber el para qué de las rutinas, de la vorágine diaria y la persona se encontraba en este vacío del que hablaba Víctor Frank. Él empieza a ver que necesita de una disciplina y una herramienta para ayudar a la gente a poder encontrar nuevamente un sentido de la vida. También se encontró con dificultades en las personas para poder mantener relaciones sólidas, relaciones interpersonales sólidas. Se encontró con que las personas tenían conflictos laborales que no podían resolver y frente a estas dificultades en la convivencia y en las relaciones es que encuentra esta brecha a la cual busca una solución creando esta disciplina del coaching. Todos hemos sentido en algún momento una experiencia o alguna situación que deseamos cambiar, que no tenemos buenos resultados, por más de que sean personas inteligentes, capaces, con todas las habilidades, por momentos se pueden haber encontrado con esta situación que quieren cambiar y que no encuentran cómo hacerlo, cómo actuar, cómo modificar esta situación improductiva. Lo importante frente a esto es centrarnos en ver qué estamos sintiendo frente a esta situación, qué sentimos y anotarlo. ¿Qué nos decimos? Todo el tiempo nos estamos diciendo cosas. Acá en el coaching hablamos como un punto clave de nuestras conversaciones, las conversaciones públicas, pero también las conversaciones internas, que nos decimos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo no sirvo para esto, yo no voy a ser capaz de salir solo de esto. ¿Sí?
¿qué nos decimos? Eso es lo que tenemos que identificar. Si lo identifican frente a esa situación que están pasando, lo pueden anotar, lo registran. Es probable que miren hacia los costados y vean que otras personas pueden resolver situaciones. Entonces, ahí se encuentran con que ¿por qué yo no? ¿Y qué me digo? A continuación es lo que tengo que analizar. ¿Por qué yo no tengo la habilidad? ¿Por qué yo no tengo los recursos? ¿Por qué yo no tengo el tiempo? Entonces, frente a estas situaciones es que empieza a emerger la noción del coaching. Es cuando alguien se encuentra inmerso en una situación, como la anteriormente descrita, donde enfrenta la posibilidad de no poder resolver un problema por sí mismo, entonces compromete de una u otra forma su sentido de la vida, no le encuentra sentido en su vida, y ahí es que pide coaching. Bueno, ahora vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es el coaching? Es lo que muchos se preguntarán, porque es una disciplina que se escucha por todos lados, que incluso se ha puesto de moda, pero no es para todo el mundo. Entonces tenemos que saber de qué se trata. Leonardo Wolk, un autor argentino, que escribió el libro El arte de soplar coaching, el arte de soplar brasas, define al coach como un soplador de brasa. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros podemos ser coach si empezamos a comprender estas nociones. Hay muchas personas, según lo que dice Leonardo Wolk, que son brillantes, inteligentes, capaces, excelentes profesionales, pero que a lo largo de su vida se han visto empobrecidos, trabados, desmotivados o incompetentes frente a alguna situación o tarea, donde consultan a un coach, un especialista. Uno de los principales interrogantes que utiliza el autor es preguntarles cómo se veían a los inicios profesionales, qué sueños tenían. En ese momento es como que un fuego brotara en el interior de las personas, los iluminara los ojos de estas personas que estaban empobrecidas por las circunstancias. Y ahí es donde podemos pensar que no se perdió, que es un fuego que estaba apagado. Solo hacía falta soplar para revivir esas brasas. Por eso, desde esta definición poética, espiritual, el autor define al coach como un soplador de brasas. El coach es también como un facilitador que ayuda a la otra persona, incluso ese facilitador puede ser uno mismo, que se ayuda a sí mismo en la búsqueda de su capacidad de aprender para generar nuevas respuestas. Como diría Goethe, lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas, sino hacerles ver la suya propia. Si desde ese lugar logran encaminar acciones para otra persona que se encuentra en un momento de quiebre, puedes transformarte en un coach ontológico, ayudándolo a volver a su ser. Coaching desde otra terminología, tenemos también el término de coaching que viene desde el deporte, la palabra coach, de entrenador. Cuando pienso un coach como entrenador, lo puedo pensar entonces como si fuéramos, esto que nos traba, fuera una falla en nuestra técnica deportiva. Entonces podemos aplicarlo también al coaching ontológico. Supongamos que el quiebre de la persona es que actúa en forma impulsiva cuando se enoja. Entonces lo comparamos con el entrenamiento deportivo. Como que una persona quiere mejorar el saque de tenis. Entonces busca un entrenador y coordinan 3 veces a la semana para practicar el saque de tenis para que en 2 meses lo haga perfecto. Bueno, lo mismo lo podemos ver en el coach.
vamos a buscar una persona, un coach, un entrenador que nos ayude a trabajar, por ejemplo, la impulsividad, es decir, la inteligencia emocional básicamente. Entonces acordamos algunas sesiones donde se van a trabajar esas situaciones que enojan a la persona y se trabaja sobre esos recursos internos para que logren manejar esas emociones negativas. Entonces, básicamente, desde este punto de vista, el coaching es un entrenamiento, es un proceso de aprendizaje. Desde la mirada del coaching tenemos dos condicionantes de toda acción humana. ¿Qué nos condiciona? El observador que somos, por un lado, y el sistema, o sea, el sistema donde la sociedad en la que estamos inmersos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, porque tenemos que comprender primero los conceptos básicos que condicionan nuestra acción humana para poder después tratar de ser coach o coachar nuestra propia vida. El observador. El observador tiene que ver como frente a una situación el sentido que le damos a esa situación que nos enfrentamos, cómo la interpretamos, la manera como interpretamos cada problemática. El observador que somos está totalmente influido por nuestra historia, nuestra formación profesional, nuestras experiencias y situaciones difíciles de la vida, también nos forman como somos como observador. Es decir, a ver, cualquier situación, si mi situación personal es de desocupación, de hambre, de no tener que darle de comer a mis hijos, por supuesto que voy frente a una situación de crisis como la que es el coronavirus, la voy a ver de una manera muy diferente a una persona que tiene trabajo, que tiene su sueldo y que se tiene que quedar en casa cuidando a sus seres queridos, cuidándose de contagio, pero que no tiene problemas económicos, que no se le suma un problema secundario. Entonces, por eso digo que cómo vamos a interpretar cualquier situación de la vida tiene que ver con nuestra situación personal, social y nuestra historia. De ahí es que nos transformamos en un observador diferente frente a la misma situación. Todos somos diferentes al observar una situación. Bueno, respecto a otro condicionante que tenemos todos los seres humanos en cómo observamos cualquier situación de la vida, es el sistema, porque somos seres sociales y estamos condicionados por sistemas sociales, por nuestra familia, por la gente de nuestro trabajo, por la sociedad, por la cultura argentina en la que estamos inmersos. Somos seres sociales, entonces todas nuestras observaciones van a estar influidas por nuestro entorno, pero también, así como podemos cambiar nuestro ser, nuestro observador, también podemos cambiar la forma en que observamos a nuestro sistema y también podemos modificar con nuestras acciones a nuestro sistema. Sobre todo si somos líderes y si tenemos gente a cargo, nuestras acciones van a modificar y van a impactar a los sistemas sociales en los que estamos inmersos. Con nuestras acciones, nosotros impactamos directamente en nuestro sistema familiar, por ejemplo. Impactamos directamente. Entonces, si cambiamos nuestro ser, nuestra forma de observar, nuestra forma de actuar, también vamos a impactar, ya sea positiva o negativamente, en nuestro sistema familiar, social, laboral, en nuestro entorno. Por eso es tan importante que conozcamos estos dos condicionantes de la acción humana que nos hacen ser un observador. ¿Sí? El observador que somos, cómo miramos, conocer cómo estamos mirando, cómo estamos juzgando, cómo estamos interpretando, y los condicionantes sociales que nos llevan a ver una situación u otra de distinta manera. ¿Por qué decimos que el coaching es ontológico y transformacional? Ontológico porque hace al sentido del ser, ¿sí? Del ser, o sea, buscamos cambios que sean
en lo más profundo de nuestra ser, al cambiar el observador que somos. Continuando con la capacitación de coaching, bueno, vamos a definir los tipos de coaching que encontramos. Tenemos el coaching individual o personal, que es cuando es una consulta de una persona que tiene un quiebre, una situación que no puede resolver por sí mismo y busca un coach. Se preguntarán cuál es la diferencia con la psicoterapia. En la psicoterapia se tratan problemas emocionales y psicológicos, conflictos, en este caso, o síntomas. En este caso, en el coaching, no hablamos de síntomas. La persona está sana, no está enferma, no tiene que hacer un tratamiento psicoterapéutico con un profesional psicólogo. Si bien en mi caso soy psicóloga, pero no es el caso. El coaching, la persona está sana y solo tiene una situación en su vida que no puede resolver por sí mismo, y entonces busca herramientas para poder avanzar y salir de esa situación que no puede enfrentar. Tenemos el coaching ejecutivo, que está destinado a personas que ocupan cargos ejecutivos en empresas, en el gobierno, algún cargo ejecutivo. Entonces busca un coach, una persona especializada en el coaching ejecutivo. El coaching organizacional es un coach que se toma para la empresa, donde se trabaja dentro de la organización con distintos agentes, ya sean supervisores, es decir, todos los mandos medios, por ejemplo, directivos dentro de una empresa. Se coachea a una persona con talento para que haga como parte del plan de carrera. Entonces ahí hablamos del coaching organizacional porque es parte de lo que esa empresa destina para su gente. O sea, es una inversión, así como invierten en capacitación, también se puede invertir en coaching organizacional cuando ya se capacitó a la gente en forma transversal. El coaching organizacional permite profundizar en algunas personas. Después tenemos el coaching de equipos. Estos equipos pueden ser equipos deportivos, que tal vez estén pasando un mal momento, una situación de crisis, una situación de baja en el desempeño, en el rendimiento, que hayan tenido un problema con una persona del equipo, falleció una persona clave, alguna situación de crisis que haya vivido un equipo deportivo, o equipos de trabajo que también estén viviendo o pasando alguna situación particular que no pueden resolver por sí solos. Entonces se busca un coach para que trate de ver cuáles son los juicios, las interpretaciones, las conversaciones que están trabando a estos equipos. Dentro de lo que es el coaching individual y personal, encontramos una modalidad de coaching que se le ha llamado Life Coaching, que es una guía para mi vida. Viene a ser un coaching individual, personal, donde uno mismo, al estudiar sobre estas herramientas de coaching, lo utiliza en sí mismo para la vida. Es decir, que en algunos casos tomamos el coaching individual, buscamos un coach, y en otros casos buscamos aprender las herramientas, lo que ustedes están haciendo en este momento, y tal vez lo pueden implementar ustedes mismos en su vida. Ese es el Life Coaching, que es un asesoramiento para tomar decisiones importantes en la vida o para avanzar en situaciones críticas de la vida. ¿Qué es el Life Coaching? Es una variante entonces del coaching general, que ha surgido como una disciplina orientada al logro de metas que acercan a la persona a un objetivo. Entonces de esa manera la persona va logrando un crecimiento personal y profesional. O sea, el life coaching son técnicas, como les decía, individuales, que permiten a la persona establecer objetivos claros para la vida. Porque a veces esa falta de posibilidad de avanzar o que la persona queda trabada en algún punto en su vida tiene que ver con que no está logrando desarrollar o definir bien los objetivos.
qué es lo que quiere lograr. Entonces, con estas herramientas, con estas técnicas, se puede lograr una buena definición de objetivos para que la persona los pueda alcanzar y salir de la problemática en la que se encuentra. Frente a la pregunta muy común, ¿cuándo tengo que pedir coaching para una persona, para mí mismo, para un compañero de trabajo, para un jefe? ¿En qué circunstancias se pide el coaching? Es muy común que en las empresas, por ejemplo, en cargos directivos clave, se pida el coaching. Ahí es muy común porque es una necesidad que tiene la empresa. Ya los líderes son las personas claves que encaminan los equipos de trabajo para el logro de metas, y si el líder está trabado o no está funcionando, esto afecta directamente a todo el equipo. Entonces en esa instancia es muy común que se pida el coaching. Pero bueno, la decisión de cambiar de una persona o de una organización está precedida por un montón de resultados insatisfactorios, de los que no se puede detectar dónde empezó esto. Incluso para parejas, para familias. Uno encuentra que no puede salir de la situación donde está, que no tiene los resultados esperados, entonces, y que no encuentra dónde está el origen de ellos. Ahí es donde se busca coaching, porque no tiene la efectividad y no logra el resultado. Entonces, la emocionalidad que predomina es el descontento, la insatisfacción, la desesperanza, es decir, no sé qué hacer con mi vida, no sé cómo resolver esto, no sé qué hacer con este jefe, no sé qué hacer con mi pareja. Entonces ahí es donde se busca un cambio en el resultado y se busca el coaching para lograr hacer algo distinto y así de esa manera encontrar resultados distintos, si no caemos en el mismo círculo de siempre. ¿Cuál sería el objetivo del coaching? El objetivo principal siempre va a ser abrir posibilidades de acción. Cuando nosotros consultamos, a veces es porque tenemos cerradas nuestras posibilidades de acción. O sea, ya no sé qué más hacer, no encuentro la salida. Entonces, lo que se busca con el coaching es abrir posibilidades de acción. Que la persona asuma que el poder está en sus manos, porque si la persona se queda en un lugar de víctima, es muy difícil que pueda abrir posibilidades de acción, porque va a esperar que esas posibilidades vengan de afuera. Entonces, en este caso, no se busca la responsabilidad por parte de la persona y que desde sí mismo encuentre nuevas posibilidades. Se debe saber que el cambio entonces se encuentra dentro de sí mismo en el coaching. El coaching no es un lugar donde la gente vaya a quejarse o hablar de lo que sufre o hablar de lo malo que es mi jefe, por ejemplo, o lo malo que es mi marido, o los malos que son mis hijos, o lo difícil de la situación laboral, o que no me alcanza la plata. O sea, siempre que uno vaya a poner queja sin mirar hacia sí mismo la propia responsabilidad frente a esa situación, no vamos a poder avanzar. El objetivo del coaching es que la persona abra posibilidades de acción desde sí mismo, saliendo de la queja. Para esto, bueno, les voy a contar una anécdota. Hace tiempo atrás, yo venía con esta idea de la consultora, de abrir mi consultora, de buscar mis clientes, pero les estoy diciendo hace mucho tiempo atrás. Les puedo decir desde el año 2013 que yo empecé a sembrar este trabajo de la consultoría, a generar material, armar cursos, dictar algunos cursos, selección de personal, por supuesto, siempre fue el fuerte también de esta consultora y de mi experiencia sobre todo. Entonces, tenía el material, tenía la capacidad técnica, tenía la experiencia, pero necesitaba que esto se vendiera, o sea, que la gente comprara mi servicio, y es lo que no estaba pasando. Mi frustración y mis conversaciones internas eran de: yo no sirvo para vender.
yo no sé vender, a mí no me gusta vender, yo no lo voy a poder hacer. Y mientras no lo pueda hacer, mi consultora no va a salir adelante. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas conversaciones son yo no puedo, yo no lo voy a hacer, yo no lo sé, o a mí no me gusta. Lo único que me dicen estas conversaciones internas, que también pueden haber sido públicas, las puedo haber dicho abiertamente, pero eran cosas que yo me decía, estas conversaciones cerraban posibilidades de acción. Frente a esto, entonces no había chance, no había salida. Hasta que un día dije, tengo que cambiar la mirada, tengo que cambiar la forma en cómo estoy mirando la situación y lo que me estoy diciendo, que solo me cierra posibilidades. Y tengo que tratar de abrir posibilidades, en vez de pensar en lo que yo no tengo o yo no sé, en qué puedo hacer. Ahí entonces fue como una iluminación donde empecé a pensar, yo no sé vender, a mí no me gusta vender, pero sí, ¿qué puedo hacer entonces? Puedo buscar una persona que lo haga muy bien, que lo sepa hacer, que le guste hacerlo, ¿por qué no? Entonces, fíjense cómo con el cambio de la conversación interna, de lo que yo me estaba diciendo, que me cerraba posibilidades, de esa manera logré abrir posibilidades de acción. ¿Y qué hice? Busqué mis socios, busqué principalmente un socio comercial, en este caso Fernando, que es el socio comercial de la consultora. Y le pregunté, ¿te interesa este proyecto, esta consultora? ¿Te interesa? O sea, realmente, busqué una persona que lo supiera hacer. Fue un antes y un después. Después de años, les puedo decir que el año pasado, desde que yo contacté a esta persona, desde que se abrió esa posibilidad de acción y que pensé en que se podía hacer algo distinto y que era mi responsabilidad encontrarlo, no era una cuestión de las circunstancias, sino me quedaba en una cuestión en un lugar de víctima del cual no iba a salir. Entonces tomé esa decisión y esa acción de invitar a una persona que fuera el comercial. Y desde ahí tuvimos un alcance distinto. En una semana conseguimos los 3 primeros clientes. Y ahí empezó a funcionar. Entonces, con este mensaje es lo que quiero decirles, que lo único que se puede cambiar en el coaching es lo que está en nuestras manos. Nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de actuar, nuestro cambio en la mirada. En lugar de mirar todas las como dificultades sin salida, empezar a mirar las posibilidades que hay afuera. Y en este cambio en la mirada es, volviendo a la teoría inicial del coaching, se basa en los modelos mentales. Es decir, mi mirada tiene que ver con cómo yo pienso las situaciones de la vida y eso tiene que ver con mi experiencia, con mi estudio, con mi historia. Probablemente si yo estoy criada en una familia donde hay un modelo mental muy marcado de victimizarse frente a las situaciones, esto va a ser algo aprendido muy fuerte en mí. Entonces, frente a toda situación de crisis, el modelo mental, como miramos la crisis, es lo que hemos aprendido. Entonces lo vamos a mirar desde ese lugar de víctima, donde yo espero que desde afuera me den la situación. Con el coaching entonces cambiamos lo que tratamos es que la persona empiece a mirar la situación desde otro lugar, de responsabilizarse desde lo que puede hacer, no de victimizarse. Entonces, esos modelos mentales quiere decir que vemos toda la vida con un filtro, con un lente especial, que es esa experiencia de vida que nos hace ver las cosas desde esa manera y es lo que vamos a cambiar. Bueno, continuando con la capacitación, voy a hacer un paréntesis para explicar probablemente el sentido de por qué están hoy, en este momento, en sus casas,
haciendo esta capacitación. Y para eso, para que encontremos este sentido, les voy a contar un cuentito. El cuentito es el del leñador tenaz. Lo saqué de un libro de Jorge Bucay. El leñador tenaz cuenta la historia que había una vez un leñador que consigue su primer trabajo. Entonces le dicen, bueno, mira, tenés todo el bosque para talar árboles. Entonces el leñador, con todas sus ganas de trabajar, empieza. El primer día taló 18 árboles. Muy entusiasmado y muy contento con el número que había hecho, se propone al día siguiente batir su récord y llegar a 20 en el día. Entonces se levanta muy temprano, decidido a batir el récord y a trabajar duro, y logró solo talar 12 árboles. No entendía por qué. Dice, bueno, debo haber estado cansado el día anterior. Me voy a levantar más temprano porque tengo que batir el récord. Entonces al día siguiente se levantó más temprano y solo llegó a talar 8 árboles. No entendía qué estaba pasando. Se dijo, bueno, me voy a levantar más temprano. Antes del amanecer se levanta. Y ese día solo llegó a talar 5 árboles. Entonces dijo, bueno, me voy a acostar más temprano ahora y me voy a levantar antes. Ya prácticamente estaba durmiendo 2 horas por día, cuando llegó un punto de que se pasó todo el día tratando de talar un solo árbol. Preocupado por lo que pudiera pensar su jefe y con la posibilidad de perder el trabajo, es que va y habla con él. Le dice, mire jefe, yo no sé qué está pasando. Desde que empecé con un muy buen número. También puedo haber estado cansado, pero no sé qué pasa. Empecé a levantarme cada vez más temprano y pongo todo mi empeño y mi esfuerzo, pero parece que no está funcionando. Y al día de hoy que solo estuve todo el día intentando talar un solo árbol. No quiero que usted piense que yo no estoy haciendo esfuerzo, sino que estoy haciendo el máximo esfuerzo que se puede. Entonces el jefe lo escuchó, calló un minuto y le preguntó, ¿hace cuánto no afilas tu hacha? Y el leñador le dijo, no la afilé nunca, no he tenido tiempo. Sí, bueno, con esta reflexión es que vamos a continuar con esta capacitación. Ya llevamos media hora. Vamos a avanzar un poquito más en los conceptos del coaching, que a veces pueden resultar un poco abstractos, hasta que uno se familiariza y los puede realmente implementar en la vida. Cuando los puede realmente implementar en la vida, es muy, muy eficiente el cambio y el resultado que se logra. Con este cuentito del leñador tenaz quiero mostrarles la importancia de en algún momento parar y afilar el hacha, parar y capacitarse, porque si no a veces podemos creer que estamos haciendo mucho para cambiar, pero no logramos los resultados eficientes. Y tiene que ver con esto, que a veces tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, y es lo que estamos haciendo en esta capacitación de coaching y en todas las capacitaciones que vamos a ofrecerles. Vamos a ver ahora el tema que sigue, que es el tema del lenguaje y los modelos mentales. Como les había comentado anteriormente, el lenguaje es un punto clave de trabajo en el coaching. Según Robert Dills, afirma que el lenguaje es parte fundamental en la construcción de nuestros propios modelos mentales. Es cómo nos decimos, las frases que utilizamos, cómo van a determinar mis acciones. ¿Sí? Cómo nuestro lenguaje en nuestros modelos mentales ejerce influencia en la forma de que percibimos la realidad y cómo respondemos o actuamos frente a ella.
las palabras apelan a emociones. O sea, según cómo decimos las cosas, es cómo nos vamos a sentir después. Si decimos desde un lugar de víctima, nos vamos a sentir víctimas. Entonces, las palabras apelan a las emociones y constituyen el medio a través del cual influimos en los demás, en las personas. Por ejemplo, es muy distinto si yo digo, deseo lograr mi emprendimiento, pero tengo un problema. Así digo, deseo lograr mi emprendimiento y tengo un problema. O deseo lograr mi emprendimiento aunque tengo un problema. Fíjense la diferencia en estas palabras conectivas. Nada más. La oración es prácticamente la misma. Pero si yo digo, deseo lograr mi emprendimiento, pero tengo un problema, ahí ya me estoy cerrando la posibilidad. Pero tengo un problema, no lo voy a poder hacer porque tengo este problema. Entonces estoy cerrando posibilidades. Si digo, deseo lograr mi emprendimiento y tengo un problema, por lo menos ya puedo analizar las dos variables. Lo que deseo y la situación que tengo. Pero lo puedo analizar, no está totalmente cerrada la posibilidad. Pero si yo digo, deseo lograr mi emprendimiento, aunque tengo un problema, lo voy a hacer igual, a pesar de las circunstancias. Abro posibilidades de acción. Ese cambio en nuestra forma de hablar es lo que queremos lograr para modificar nuestros modelos mentales. El modelo para el cambio se basa en esta estructura. El modelo de coaching para el cambio es: cambiamos el observador, esto cambia nuestras acciones, por lo tanto cambia nuestros resultados. Cambio cómo miro las cosas, cambio la acción, cambia el resultado. Por ejemplo, si yo digo, si tenemos un modelo negativo donde partimos de la queja, mi acción va a ser de víctima, espero el cambio afuera, por lo tanto, el resultado va a ser negativo si yo no obtengo el cambio desde afuera, con lo que continúa el círculo de la queja, y ahí caemos en un círculo vicioso. Les voy a contar un ejemplo que hemos estado viviendo ahora muy de cerca con algunas personas con la situación difícil del coronavirus, partiendo del modelo de que puedo cambiar el observador y cambiar las acciones y cambiar los resultados. Me encuentro con una persona muy afectada por la situación económica que le tocó vivir respecto al encierro y a la cuarentena. Sus negocios cerrados, un comerciante, sus negocios cerrados. Entonces, desde ese lugar de cómo estaba siendo afectado por esta situación, negocios cerrados implica que no tiene ningún ingreso, pero que sus costos siguen. Tiene que pagar alquiler, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar empleados, tiene que pagar la mercadería que debe, que pidió y que debe, y no tiene el dinero para hacerlo. Entonces, desde ese lugar, empezó a quejarse de esta situación, una queja muy congruente y muy comprensible, porque era muy desfavorable. Frente a esa queja, el tema es que se ponía en un lugar de víctima y de que la solución tenía el cambio a venir desde afuera, por supuesto, desde alguna medida del gobierno que le diera una ayuda económica para poder solventar estos gastos, o que le perdonara impuestos, etc. Esta solución que no vino desde afuera, el gobierno no tuvo una ayuda inmediata para estos comerciantes autónomos, responsables inscriptos. Hasta el momento no hemos tenido esa respuesta, hemos tenido muchas respuestas de ayuda del gobierno esenciales para la gente de menos recursos y más necesitada, y justo para este grupo
de empresarios, había un mensaje de que se iba a dar esa ayuda para el pago de sueldos, pero todavía no estaba definido. Entonces, al momento, eso que no venía desde fuera, ese cambio, traía más queja y más sentimiento de no tener salida y más sentimiento de desesperanza, desesperación, ansiedad, y realmente era un círculo vicioso que no llevaba a ningún lado. Entonces, en un momento, lo único que le pregunté, lo único que le dije, y fue que pensara que en realidad, si se quedaba en el lugar de víctima, de que la culpa estaba fuera, no iba a encontrar la solución, y que pensara de que todo lo que estaba pasándole en realidad también era producto de sus propias decisiones y elecciones. ¿Sí? Nosotros elegimos ser independientes. Nosotros elegimos tener libertad sobre nuestros propios negocios. Eso es una elección, no depender del Estado. Entonces, ¿por qué ahora el enojo frente a las decisiones del Estado? Que nos afectan, lógicamente. Pero somos producto de nuestras decisiones responsables. Entonces, tal vez, pensando desde ahí, de que es nuestra elección, nuestras acciones tienen que pensarse desde otro lugar y decir, bueno, voy a ver qué recursos tengo para estas situaciones de crisis inesperadas. Yo, desde mi lugar, no esperar que venga de afuera del gobierno. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué ahorros? ¿Qué bienes puedo tomar en este momento para salir de esta situación? Por supuesto, no va a ser favorable, pero es mi responsabilidad. Si yo cambio esa forma en cómo estoy observando la realidad y la cambio desde un lugar de víctima a un lugar de responsable, probablemente no me sienta tan mal y pueda encontrar una salida a esta situación tan difícil. Por eso es tan importante hablar de nuestras conversaciones, cómo decimos las cosas, porque eso influye en nuestro pensamiento, en nuestra acción. Y esas conversaciones, como dice Humberto Maturana, todo lo que nosotros, los seres humanos, hacemos como tales, lo hacemos en conversaciones. El conversar es el origen de lo humano, dice Maturana. El éxito o el fracaso de nuestra gestión dependen de las competencias conversacionales que tenemos, porque las conversaciones abren o cierran posibilidades, como les dije en los ejemplos anteriores. A veces no logramos los objetivos porque nos limita una conversación privada, como les decía en ese ejemplo de yo no sé vender, yo no sé, yo no tengo. Me estoy poniendo una limitación en mi propia conversación. A cambiar y sí puedo buscar una persona que lo haga, donde ahí con mi conversación abro una posibilidad. Dice Maturana, las conversaciones abren nuevas posibilidades y concretan nuevas oportunidades. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiemos nuestras conversaciones y crearemos un mundo distinto. Por lo tanto, a través del coaching vamos a trabajar en esas conversaciones, en las cosas que nos decimos y en cómo cambiarlas. Entonces, en esas conversaciones también tenemos que trabajar sobre los pedidos y las promesas, sobre la conversación privada y la conversación pública. En la conversación privada son nuestros juicios, los juicios de la interpretación que yo hago de una situación. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar sobre las afirmaciones observables y los juicios u opiniones subjetivas. Bueno, viene toda una parte de trabajo en esto, en esta última etapa, última parte que nos va a quedar de este curso. Es trabajar sobre las conversaciones. Como decíamos, vamos a trabajar sobre las conversaciones. Vamos a analizar las incongruencias que a veces se pueden presentar entre la conversación pública y la conversación privada. Del análisis de esta incongruencia es donde la persona tiene que trabajar para poder encontrar otro resultado o poder
lograr minimizar las consecuencias negativas que puede tener esta incongruencia. Por ejemplo, es como pensar en lo que es el guano de animal, ¿sí? Si nosotros pensamos en eso, el guano de animal, si sin procesar, solo sin procesar, no podemos dejar de pensar que es excremento de animal. Pero si a ese guano de animal se procesa y se trabaja en una huerta y se utiliza con otro fin, puede ser un excelente fertilizante. Lo mismo pasa con esto. Si esas conversaciones privadas, todo lo que yo pienso, pero no digo, y no coincide con lo que digo, y me guardo estos pensamientos negativos, pueden pasar dos cosas. Ese guardármelo tiene un alto costo porque me puede enfermar. Puedo empezar con síntomas psicosomáticos o psicológicos como angustia, ansiedad, desesperación. Si esa conversación privada yo la trabajo, esa conversación privada puede transformarse en un buen fertilizante de las relaciones. Si no la trabajo y esa conversación privada la largo sin procesar, nuevamente se puede transformar en algo negativo con un alto costo. Si yo digo todo lo que pienso, todo lo negativo que pienso, se lo digo a la gente, ese puede tener un alto costo. Por ejemplo, si le digo a mi jefe todo lo negativo que puedo llegar a pensar de él o a un compañero, probablemente pierda esa relación o pierda el trabajo. Les doy un ejemplo. En la conversación pública, yo le digo a Juan, ¿qué te pasó que llegaste tarde? En la conversación privada, lo que yo pienso realmente es, últimamente parece desinteresado o disconforme. Ya es la tercera vez en 2 semanas que se atrasa. En la conversación pública, Juan dice, sí, yo te pido disculpas, pero el tránsito era un caos y después tardé en encontrar estacionamiento. En la conversación privada, ¿qué es lo que piensa? Como si me sobrara el tiempo. Yo en la conversación pública le digo, está bien, recuperaremos el tiempo. Te hago un resumen de la reunión y te lo mando por mail. Juan dice públicamente, gracias, enseguida te mando mis opiniones. Pero en la parte privada, a este está bien, recuperaremos el tiempo, que parece tan empático. Dice, no sé si tan enseguida, ni si servirá. Como no estuvo presente, le va a costar ponerse al tanto. Siempre me hace lo mismo, cada vez más incompetente. O sea, no hay congruencia entre lo que, en este ejemplo, yo pienso de Juan y lo que yo le digo a Juan. Esas incongruencias, eso no dicho, que no sale, va generando un roce en las relaciones. Entonces, en lo que hay que trabajar es en procesar esa conversación privada antes de transmitirla, pero que se diga realmente lo que pienso. ¿Cómo puedo procesarlo sin que para el otro no sea algo negativo, sin que tenga un alto costo, ni para el otro ni para mí? Porque si me lo guardo y no lo digo, que es lo que está pasando acá, tiene un alto costo para mí. Pero si yo lo proceso, ¿cómo sería? Por ejemplo, es si hablo desde mí. Si yo le digo a Juan, sin procesar, digamos, Juan, parece desinteresado, me suena excusa esto del tránsito, desconfío de vos, esto no me está gustando nada. Si yo le digo eso a Juan, Juan se va a ofender probablemente y salte con un ataque. Pero si yo lo proceso, me adueño primero de que esto es un juicio que yo estoy haciendo de Juan. Lo único que veo de Juan es que llega tarde. Eso es lo que observo.
Esa es la diferencia entre las observaciones y los juicios. Pero si yo me doy cuenta de que esto que yo pienso que es desinteresado, disconforme y que pone excusas, es un juicio que yo hago de Juan. Y ese juicio es lo que va a hacer, el mirarlo de esa manera, esa interpretación que yo hago de Juan, es lo que va a hacer que yo me enoje con él. Entonces es muy distinto si intento descifrar y basarme en lo que observo y en lo que la gente me dice o en lo que yo siento, sin hacer juicios de valor del otro. Entonces es distinto si yo le digo a Juan, lo que pasa es que yo me estoy sintiendo un poco enojado porque estás dejando de lado tu trabajo y esto nos atrasa a todos. La verdad que no me siento bien con esto, tenía que decírtelo, no me hace sentir bien. Desde hace un tiempo que siento que no estamos con el mismo ritmo de trabajo. Y bueno, por favor decime si hay algo que yo tenga que saber o algo que te pase, entonces le buscamos una solución. Es distinto si yo le planteo a Juan de esa manera a que si se lo planteo como un juicio, una interpretación mía. Porque ahí estoy juzgando a las personas. Solo las estoy juzgando desde mi óptica, desde lo que para mí es una persona desinteresada o descuidada, no de lo que realmente le pasa a la persona. Vamos a continuar. Entonces, las observaciones y los juicios, esta es una distinción clave que se trabaja desde el coaching, en las conversaciones de coaching. Entonces, según Leonardo Wolk, muchas de las consultas de coaching tienen que ver con un quiebre personal generado por la confusión entre lo que observo y el juicio, que a veces no es real el juicio que yo estoy haciendo, o sea, todo eso que yo imagino, ese enrosque que yo armo de lo que realmente observo. Muchas veces esa confusión de conceptos, de las conversaciones o discusiones basadas en opiniones, sin detenernos en los hechos, eso lo habitual es que transformemos nuestras opiniones en un hecho y luego tomamos decisiones en base a eso que creemos que es un hecho, pero que en realidad es mi opinión. ¿Sí? Por ejemplo, esto que les comento, de que es habitual, de que tomemos decisiones frente a situaciones que son interpretaciones nuestras, no los hechos en sí, nos traen consecuencias negativas. Por ejemplo, hay personas que deciden renunciar a un empleo porque en base a su juicio de valor no son reconocidos ni valorados. Eso es un juicio que ellos hacen sobre qué es lo que es reconocido o ser valorado. Pero, en realidad, a veces esos juicios son infundados, en otros casos fundados, pero lo que hay que analizar es si son productivos o no, o realmente si están basados en hechos reales o solo en interpretaciones por observaciones falsas que hacen de la realidad, inconscientes por supuesto. Una herramienta práctica es analizar presente, pasado y futuro. Por ejemplo, analizar mi opinión es a nivel presente. Yo opino, entonces ahí veo cuál es mi juicio. Luego, en pasado es mi juicio lo fundamento ¿en qué fundamentas esa opinión presente? Analizamos. ¿Sí? Eso en el presente sería yo no me siento valorado en mi trabajo. Lo fundamento en que algo en el pasado hubieron tales respuestas que me llevaron a pensar en eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Y el objetivo que me mueve a emitirlo es algo futuro. ¿Para qué lo digo? Y ahí es una de las preguntas clave que llevamos a hacer a la gente reflexionar. Es preguntarles, ¿para qué lo digo? De no me siento valorado en mi trabajo, ¿para qué lo digo? ¿Qué espero de decir esto? Si yo le digo a mi jefe, yo no me siento valorado, ¿para qué se lo estoy diciendo?
¿Sí? ¿Para qué se lo cuál es el objetivo que tengo? Entonces, es mejor analizar cuál es el objetivo que tengo en mi trabajo, que en este caso sería que valoren mi trabajo, y qué puedo hacer yo para conseguir ese objetivo. Sin quedarme en la queja de afuera, de no siento que no me valoran mi trabajo, es distinto. ¿Qué puedo hacer yo para que me valoren este trabajo? Entonces Leonardo Wall indica que por medio de herramientas comunicacionales uno puede ayudar a la otra persona a observarse a sí mismo, a reflexionar, a plantear objetivos y de este plantear objetivos poder diseñar nuevas acciones. Entonces, pasos clave para el coaching es: el objetivo se va a enfocar en la situación actual y concreta. En esta situación actual y concreta vamos a tratar de diferenciar qué son hechos reales y qué son opiniones de la persona. Vamos a tratar de codificar cuáles son las emociones. Por ejemplo, el enojo. ¿Sí? Si hay enojo es porque probablemente se sintió traicionado y desde ahí se maneja con resentimiento. Entonces analizamos las emociones. Esas emociones son las que pueden estar llevando a que la persona haga ciertas opiniones e interpretaciones de la realidad. Vamos a investigar la columna izquierda, o sea, lo que son las conversaciones privadas y las conversaciones públicas. ¿Sí? Vamos a investigar y vamos a tratar de procesar esa columna izquierda, esas conversaciones privadas, que son lo que a veces eso que no podemos decir es lo que nos tiene atrapados y sin salida. Y de esta manera podemos llegar a la reinterpretación de las creencias. Reinterpretar, entonces, esa opinión que tenemos. Cambiarla, pensarla de otra manera, decirla de otra manera. Entonces, de esta manera el coach lo que invita es a la persona a que asuma su responsabilidad. Y desde ese lugar, no desde el lugar de víctima, que pueda hacer otra interpretación de la situación que está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, el coachado comprenderá que su juicio, su interpretación respecto a su jefe no es un hecho, sino que es su interpretación. Entonces asumirá desde otro lugar y se puede expresar en primera persona. No me siento reconocido. Yo no me siento, no digo que el otro no me reconozca, yo no me siento. Entonces de ahí empezamos a cambiar la forma, en lugar de ser víctima, empezar a tomar acción. Bueno, yo soy la que no me siento bien, entonces, ¿qué puedo hacer para ser reconocido en mi trabajo? Entonces ahí lo que tratamos de hacer es que la persona se ponga en un lugar de observador diferente de la situación. Siendo un observador diferente, podemos cambiar las posibilidades de acción. Algunas preguntas posibles como guía serán: ¿qué alternativa de acción ves como posible para lograr lo que quieres? ¿Cómo podrías comunicar esa columna izquierda, esa que sería la conversación privada, de una manera habilidosa? ¿Qué estrategias de acción podrían ayudarte a obtener lo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué lo harás? ¿Qué esperas como resultado? Eso es lo principal. Me acuerdo una chica en una clínica que estaba enojada porque no se le daba el ascenso que quería. Entonces iba y se planteaba frente al director y le ponía las quejas y que me tenés que poner de jefa y que yo me lo merezco y que yo... y bueno, y siempre con ese enojo, yo estaba en la oficina de recursos humanos y se acercaba a ponerme la queja y me vino a decir un día que iba a ir nuevamente a la oficina del director a poner las quejas. Entonces me acuerdo que le pregunté: ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué querés lograr con esto? Bueno, y continuando con el ejemplo que les contaba a esta chica, yo le pregunté: ¿qué es lo que querés lograr? ¿Cuál es el resultado que esperas? Y me nombré como jefa. Pero eso sería ponerte a patalear como una nena caprichosa frente al director para que haga lo que vos querés que
¿Querés que se logre? Pero esa no es la forma, no es el resultado. No de esa manera vas a lograr. O sea, ella tenía ese resultado, pero en realidad no le estaba funcionando. Ella creía que poniendo la queja y obligando al director que hiciera lo que ella quería era suficiente. No se daba cuenta que tal vez lo que ella tenía que cambiar un poco eran sus acciones o la forma de lograr ese resultado, que era el ascenso, ser la jefa, ser nombrada jefa. Entonces, desde el coaching lo que buscamos son herramientas para el cambio. Y en estas herramientas que encontramos en el coaching para el cambio, lo principal es la definición de objetivos. Esto es lo que llamamos dentro de lo que es life coaching, lograr objetivos para nuestra vida. Según el modelo de Robert Dills, lo que buscamos entonces es cómo formular un objetivo bien hecho. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que preguntar a la persona o preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué quieres lograr? Le tenemos que preguntar. ¿Eso que quieres lograr es un comportamiento observable? O sea, ¿lo vas a poder corroborar si lo cumpliste o no? Esa es otra de las características que tiene que tener el objetivo. ¿Es alcanzable por uno mismo? Eso es fundamental. O sea, el objetivo, para que esté bien formulado, tiene que partir de nuestra responsabilidad. Tiene que ser alcanzable por uno mismo. Yo no puedo tener como objetivo justamente eso, que el gobierno me pague lo que yo quiero, que mi jefe me dé el puesto que yo quiero. Ahí estoy poniendo el objetivo en la responsabilidad afuera, en otro. No lo voy a lograr, no es el objetivo del coaching. Un objetivo bien formulado es: yo quiero lograr un desempeño de excelencia que me permita crecer en mi puesto y algún día, si Dios quiere, recibir un ascenso. Pero en realidad lo único que está en mis manos es lo que yo voy a poder lograr. Entonces es crecer y lograr un desempeño de excelencia. Podría ser un objetivo. ¿Qué sería un desempeño de excelencia? Aprender a liderar mi equipo, aprender nuevas herramientas de trabajo, entregar resultados a tiempo, etc. Es por darles algún ejemplo. Entonces, básicamente, nuestros objetivos tienen que basarse en la responsabilidad. Les voy a contar un cuentito zen. Hace muchos años había un maestro, un sabio maestro, que siempre lo sabía todo. Entonces su subordinado, muy celoso de él, le tenía mucha envidia, mucho celos, lo quería hacer caer en algún punto en que no lo supiera todo y que se equivocara. Entonces dice: yo voy a ir a buscar al sabio y voy a llevar un pajarito en mis manos y le voy a preguntar, querido maestro, usted que lo sabe tanto, dígame, ¿este pajarito que tengo en mis manos está vivo o está muerto? Si me dice que está vivo, le doblo la cabecita y lo mato. Y si me dice que está muerto, lo suelto a volar. Entonces ese día, decidido a hacerlo caer en la trampa al maestro, va y lo busca y le dice: hola maestro, ¿cómo está usted? Tengo una pregunta, usted que sabe tanto, que todo lo sabe, tengo una pregunta para hacerlo. Este pajarito que tengo acá en mis manos, ¿está vivo o está muerto? Y el maestro, con toda su sabiduría, le respondió: dímelo tú, la respuesta está en tus manos. Este cuentito es solo para que recuerden, cada vez que se encuentren trabados en algo que no pueden lograr, piensen que la respuesta está en sus manos. Lo único que está al alcance para ustedes mismos, lo único que pueden lograr es lo que pueden hacer desde ustedes. No van a poder lograr que cambie el jefe, no van a poder lograr que cambie el marido, no van a poder lograr que cambien las circunstancias, como en este caso un virus que está afectando económicamente a todos. Lo único que van a poder lograr es el cambio en ustedes.
Como decía Víctor Frank, al hombre se le puede arrebatar todo menos la más profunda de sus libertades, que es la elección de la actitud personal frente al conjunto de circunstancias que impone la vida. El proceso de coaching es un proceso de asunción de responsabilidad. Solo vamos a poder lograr lo que está a nuestro alcance. En algunos casos donde no podemos cambiar las circunstancias que nos impone la realidad de la vida, solo es la actitud con la que lo tomamos. Responsabilidad es principalmente lo que nos permite encontrar un propósito en nuestra vida. Es cambiar el paradigma de ser víctima de las circunstancias a ser un protagonista de las circunstancias. Es decir, frente a una situación de virus, una pandemia donde no puedo salir de mi casa, puedo sentirme muy víctima de esa situación y quejarme y quedarme a llorar. O puedo tomar una actitud positiva frente a esto y hacer todo lo que tenía pendiente y encontrar una salida interior distinta, en pensar, bueno, voy a hacerme responsable de la parte que me toca, de no buscar recursos, buscar ahorros, buscar ayuda. Eso es hacerme responsable, no esperar que la solución me la den desde afuera. ¿Sí? Entonces, es distinto tomar esa libertad, es distinto una explicación irresponsable donde yo digo, yo no tengo nada que ver con lo que pasa ni con la solución. Este tipo de explicaciones lleva a ponernos en víctima, pero eso no es gratis, tiene un costo, porque la persona víctima se vuelve impotente, incompetente, cerrando todas las posibilidades de acción. Entonces, las explicaciones responsables, ¿cómo serían? Asumo mi parte del problema y de ese lugar puedo hacerme parte de la solución. Asumo que el poder está en mis manos, comunico el inconveniente, propongo soluciones o pido ayuda, ¿sí? En caso de necesitarla. Me transformo en protagonista, asumo mi responsabilidad. Y todas esas acciones de asumir mi responsabilidad es lo que nos llevan a poder abrir posibilidades de acción. Si no asumo mi responsabilidad, quedo impotente. Entonces es muy importante que en la búsqueda del propósito de la vida lo hagamos desde un lugar de responsabilidad y no de víctima. Entonces el proceso de coaching es un proceso de asumir responsabilidad. Entonces lo que tratamos de ayudar es, al coachado es que busque dónde está el quiebre y de qué manera cambiar la posición de víctima a posición de responsable. Tratar de dar explicaciones, lo vamos a tratar de ayudar a la persona que está en proceso de coaching o a nosotros mismos en tratar de dar explicaciones en primera persona. Por ejemplo, un ejemplo gráfico es una cosa es decir, mi jefe es injusto y otra cosa es decir, no sé cómo hacer para que mi tarea sea reconocida. En una la culpa está puesta afuera, en el jefe, solo se resuelve si el jefe cambia, y en otro está puesta en mí. Yo tengo que hacer algo para que mi tarea sea reconocida. En el primer caso, soy víctima, no puedo hacer nada, y en el segundo caso asumo mi incompetencia, pero al mismo tiempo lo que está en mis manos. Entonces ahí puedo visualizar un cambio y puedo generar un cambio en mí mismo. Bueno, entonces terminando con esta conferencia, lo que puedo decirles es que el coach o el coaching facilita el cambio de las emociones o estados de ánimo que tiene el cliente, que tiene la persona frente a una situación, ayudando a hacer una reconstrucción lingüística, un cambio en la comunicación que genere un observador diferente de cada situación y que lo ayude a hacerse responsable, a abrir posibilidades de acción donde estaban cerradas.
Eso sería todo a modo de introducción de lo que es el coaching. Espero les haya servido. Les agradezco muchísimo su atención. Y ahora, finalizando, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Como les decía, esta capacitación está grabada. En este momento los invito a presentarse, a encontrarme en el canal de YouTube, donde vamos a estar transmitiendo en vivo y donde vamos a poder comunicarnos para tener una interacción por medio de un chat y poder responder a sus consultas. El canal de YouTube es el de Leadvisor Consultora, como habrán visto en el logo de nuestra consultora, y lo pueden buscar y ahí vamos a estar en vivo. Así que gracias por la atención, espero que les haya servido.